¿Cuándo empezó el arte pop? Cuando hablamos del movimiento arte pop, lo hacemos de un fenómeno cultural de origen británico y estadounidense que se produjo entre finales de la década 1950 y 1960, que recibió su nombre por parte del crítico de arte Lawrence Alloway. Este movimiento lo que hizo fue referirse a los íconos prosaicos de su escultura y la pintura. Antecedentes del arte pop. Las influencias del pop art pueden hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de vanguardias. Fue un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional y positivista y que particularmente en la pintura se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready-made, técnica que consistía en tomar objetos de uso cotidiano, intervenirlos y transformarlos en objetos aptos para exposición en un museo, sin ocultar sus características ni su origen. Más cerca en el tiempo, un impulsor directo fundamental fue el grupo independiente conocido por las siglas de su nombre en inglés, IG. El IG surgió en 1952 y estuvo activo hasta 1955. En este grupo participaban muchos artistas, sin embargo fue el italiano Eduardo Paolosi quien se convirtió en una referencia fundante del pop art tras la primera sesión de IG. Este estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos populares a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. Se pueden encontrar varias características o ideologías, peculiaridades en este movimiento. En primer lugar, la inspiración en la cultura de masas. Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo conocían y concebían en sus obras, era obligación de los artistas contemporáneos hacer lo propio. Los artistas pop acudirían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización. Por ejemplo, ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, tiras cómicas, carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas. Por ejemplo, señales de tráfico. En segundo lugar, la ampliación de la noción de belleza al repertorio de símbolos pop. El pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener elementos de belleza, y no solamente las Venus y Madonas de la antigüedad. Claro que esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que los artistas pop aprovechaban muy bien a su favor. Descontextualización. Una de las estrategias del pop art fue tomar los objetos prestados y descontextualizarlos. Por ejemplo, sacar de su contexto una lata de sopa, un cuadro famoso o una fotografía, intervenirlos y transformarlos en una obra o en una nueva obra. Algo semejante habían hecho los dadaístas con su técnica ready-made desde que Marcel Duchamp creó su famosa fuente, un urinal intervenido con la firma del artista bajo el seudónimo R. Muth, y que fue presentado como una obra museística. Incongruencia. El universo de símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, y además los artistas pop tampoco tenían una única posición frente a lo que representaban, lo que dificultaba las cosas. Por ende, sus propósitos no necesariamente estaban claros. Criticaban el consumo, validaban el consumo, sacaban el humor. Como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas infatuadas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circundante. Quizá era un modo diferente de hacer crítica. Como última característica, la provocación. Todo esto hizo del arte pop un arte provocador, incitante, polémico. Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad, cuestionaban también la superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el Renacimiento. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores del arte, del concepto de los museos, los criterios de selección, los principios de la museografía. Además, otra característica del pop art es que se caracteriza por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo, de la comunicación de masas y de la publicidad, aplicados a distintas disciplinas. Esto básicamente. Además, el impacto de esta cultura fue grande en la vida y en el arte contemporáneo, se podría decir, ya que su variedad, la variedad de la iconografía la podemos ver reflejada en la televisión, en cómics, en revistas de cine y en las demás formas de publicidad que había en aquella época, etcétera, ¿no? Todo ello presentado de manera enfática y del todo objetiva. Además, la sensación de inmediatez era abrumadora y gracias a una serie de técnicas comerciales
de lo más precisas que usaban los medios de comunicación en los que la iconografía como tal fue presentada. Hola, ¿cómo va? Yo voy a hablar del pop art en la actualidad. Bueno, gracias al pop art, lo que hicieron los artistas fue representar las variadas figuras artísticas públicas que fueron o son representativas para una nación, y a partir de ello se van creando mensajes dirigidos a las naciones gracias a varios elementos cotidianos que crean vínculos entre las personas y las obras. Es una manera de tratar los elementos más emblemáticos de un país de otra perspectiva, lo que ha hecho de este arte algo muy interesante. En sí, el movimiento murió, aunque en los años 80 apareció una especie de remodelación que tenía por nombre el neopop. En cualquier caso, si bien no permanece este estilo como tal, sí podés encontrar diferentes representaciones o influencias que provienen todavía en las obras de artistas de nuestros días. Se trata de un movimiento con cierta complejidad entretejido entre el resto del arte del siglo XX. Por eso, lo mejor es informarse adecuadamente para entender toda su complejidad, y puedes encontrar una buena cantidad de cursos de másteres que te ayudarán a comprender todos los aspectos de su importancia. Bueno, en conclusión, el pop art fue característico y propio de su tiempo, y una buena parte de sus ideas o de sus trabajos resuenan todavía en nuestros días. Los artistas más destacados de pop art. Principalmente fue Andy Warhol. Fue un importante artista plástico, ilustrador y cineasta norteamericano. Fue responsable de aplicar principios del marketing y la publicidad a la esfera del arte. Con ello, abrió los caminos para el desarrollo del arte pop. Acuñó una de las frases más famosas de la historia del arte, que hoy se cumplen gracias a las nuevas tecnologías de la información. En el futuro, todo el mundo será famoso por 15 minutos. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar la serie Latas de sopa Campbell y los retratos en serie como Marilyn Monroe, Mao Zedong y él mismo.